Bienvenidos a este video de teoría sociológica contemporánea, donde hablaremos sobre el enfoque postestructuralista desde una perspectiva que surge como crítica y superación de estructuralismo, como influencia en estudios sociales, políticos y culturales. En este video, Luis Darío, Juliana Montiel, Dani Luz y mi persona, Alma Julio, destacaremos el postestructuralismo que permite analizar cómo la estructura de poder, los discursos y las prácticas sociales configuran al sujeto, abriendo posibilidades de resistencia y transformación. Foucault, 1988, Bernal, 2013. El objetivo de este video es comprender los orígenes y fundamentos de este enfoque, identificar sus características generales y reconocer las principales diferencias con el estructuralismo. El enfoque postestructuralista tiene origen en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Francia, como reacción al estructuralismo que predominaba en los años 60. Los autores claves de este enfoque son Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilbert Deleuze, Juliana Kristeva. Nace en diálogo con la filosofía, la sociología y la lingüística, y la antropología, pero rompe con la idea de estructuras fijas. Las características generales de este enfoque son el rechazo de las verdades universales, subrayando la importancia de la multiplicidad y la diferencia. El sujeto no es estático, sino un producto de los discursos y relaciones de poder. Bernal, 2013. Apuesta por el análisis de los discursos, la práctica y los significados cambiantes. Destaca la importancia de los contextos históricos y culturales. Gibson, Graham, 2002. Enfatiza cómo el postestructuralismo consta de que el primero piensa que la sociedad, el lenguaje y la cultura están organizados por estructuras fijas y estables que casi no cambian y que esas estructuras son las que determinan cómo actúan y piensan las personas. Por otro lado, el postestructuralismo dice que esas estructuras no son dirigidas ni permanentes, sino que cambian con el tiempo y depende del contexto. Además, considera que el sujeto no está totalmente definido por esa estructura, sino que se va formando a través de los recursos. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Hoy estaré compartiendo con ustedes un breve resumen de Michel Foucault, quien fue un influyente filósofo, historiador y sociólogo francés, conocido por sus estudios sobre el poder, el conocimiento y la sexualidad, y sus análisis críticos de instituciones como la psiquiatría y las prisiones. Foucault trata principalmente el tema del poder rompiendo las concepciones clásicas de este término. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución, por lo tanto, el poder no es considerado como algo que el individuo ceda al soberano, sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Para analizar el poder, Foucault estudió el poder disciplinario y el biopoder y los dispositivos de la locura y la sexualidad. Para ello, en un lugar de un análisis histórico, realiza una genealogía, un estudio histórico que no busca un origen único y casualista, sino que se basa en el estudio de las multiplicidades y las luchas. El concepto de poder, el poder no como posesión, sino como red de relaciones. A diferencia de las ideas de que el poder es algo que se tiene o se acumula, Foucault propone que es una estrategia que se ejerce y que se encuentra constantemente en movimiento. Por ejemplo, poder productivo versus poder represivo. El poder represivo es el poder de decir no,
de prohibir y de obligar a hacer algo que uno no quiere. Poder productivo. El poder productivo no solo reprime, sino que también produce. Microfísica del poder. La microfísica analiza el poder en sus manifestaciones más pequeñas y concretas, las relaciones cotidianas donde se ejerce la disciplina y la normalización. Ejemplos. Médico-paciente. El médico no solo prescribe tratamientos, represiones, sino que también educa y normaliza al paciente, guiando sus hábitos de salud y sus prácticas corporales. Las relaciones de poder entre padres e hijos influye en las formas de los niños, transmitiendo los roles y expectativas sociales. Hola compañeros, vamos a hablar un poco de concepto de política y concepto del sujeto según Foucault. Bueno, para el concepto de política podemos decir que la política no se limita a la actividad del Estado o a las instituciones gubernamentales, sino que ésta atraviesa las prácticas sociales y los métodos de gobernar la vida. Bueno, la política se entiende como el conjunto de estrategias y racionalidades que orientan la conducción de conductas, lo que se denomina la gubernamentalidad, según el sujeto y el poder en 1988 y lo explicado en el podcast que estuvimos viendo en las referencias que nos referenciaron en la guía. Podemos decir que Salazar 2017 dice que la política se manifiesta en los discursos, en las instituciones y en la manera en que se organizan las relaciones de poder. Bueno, en este sentido, la política no es algo lejano ni exclusivo de los gobernantes, sino que ésta está presente en las relaciones cotidianas y en la forma en la que se regula y se controlan los sujetos. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de sujeto. Bueno, para Foucault no es una entidad fija ni autónoma, sino una construcción histórica y social. Bueno, el sujeto se constituye a través de las relaciones de poder y de los discursos que lo atraviesan. Es decir, somos moldeados por instituciones tales como la familia, la iglesia, la escuela, la medicina. Entonces, nosotros somos unos sujetos que somos moldeados por estas relaciones que tenemos constantemente. Entonces, ¿qué nos clasifican y nos otorgan identidades? Porque como ser humano nos moldeamos según estas relaciones, las cuales nos dan identidades y nos moldean según sus normas y esto. Entonces, podemos decir que a pesar de esto, Foucault también resalta que los sujetos tienen capacidad de resistencia. Así como somos formados por el poder, también podemos cuestionarlo y transformarnos. Entonces, esto va muy de la mano y esto fue mi aporte. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les estará dando su aporte. Muchas gracias. Según esta perspectiva teórica, se realizó un problema de investigación concreto a partir de la biografía, contexto y concepto de poder Foucault, presentado por el compañero Luis Darío. A partir del concepto de poder como relación y no como posesión, cómo se manifestaron y qué formas tomó el saber poder en las narrativas psiquiátricas y médicas en Colombia entre 1950 y 1980 para definir y controlar el sujeto anormal, homosexual, disidente político o histórico, y cómo se relacionan estas clasificaciones con el establecimiento
de dispositivos de exclusión social. Justificación de pertinencia, concepto de poder. Se aplica la noción central del video, el concepto de poder en Foucault, para estudiar las relaciones que se establecen a través del saber, el diagnóstico médico o psiquiátrico para crear categorías de control y exclusión. Saber-poder. Sigue el método foucaultiano al analizar el vínculo indivisible entre el saber, el conocimiento científico sobre la normalidad y el poder, la capacidad de internar, aislar y deslegitimar al sujeto. Contexto. El problema se centra en un contexto geográfico y temporal específico, Colombia 1950 y 1980. Siguiendo la idea del compañero Luis Darío sobre la importancia de la contextualización para comprender la operación de los mecanismos de poder. Para finalizar, se hizo una conclusión a partir de los aportes de cada compañero. La teoría crítica de Michel Foucault ofrece un marco indispensable para interpretar la realidad social contemporánea, especialmente en la intersección de la tecnología, la comunicación y la identidad. Las exposiciones de mis compañeros Alma y Darío nos recuerdan analíticamente que el poder opera a través de la gubernamentabilidad, conducción de conductas, y que el sujeto es una construcción social susceptible de ser moldeada, mientras que Juliana establece que los medios digitales son los nuevos dispositivos institucionales que implementan la disciplina. Por lo tanto, la tecnología deja de verse como una herramienta neutral para ser conceptualizada como la gubernamentabilidad algorítmica del siglo XXI, ejerciendo presión para la normalización. Sin embargo, esta misma presión digital es el campo fértil donde emergen nuevas y creativas formas de resistencia por parte del sujeto.